¿Alguna vez han imaginado cómo sería encontrarse cara a cara con los animales más grandes que han existido en nuestro planeta? Prepárense, porque hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo y el espacio para conocer a estas impresionantes criaturas. Quédense con nosotros y disfruten del video. Número 1. El colosal Argentinosaurus. ¿Pensaban que los elefantes eran grandes? Esperen a conocer al Argentinosaurus. Este dinosaurio herbívoro es considerado el animal terrestre más grande que jamás haya pisado la Tierra. Medía alrededor de 40 metros de largo y podía pesar hasta 100 toneladas. Para que se hagan una idea, era tan largo como 4 autobuses escolares en fila. Su cuello y cola eran extremadamente largos, lo que le permitía alcanzar las copas de los árboles más altos sin esfuerzo. Descubierto en Argentina en la década de 1990, sus huesos eran tan grandes que una sola vértebra medía más de 1.5 metros de altura. Los paleontólogos creen que su enorme tamaño le proporcionaba protección contra los depredadores y le permitía acceder a una gran cantidad de alimento. Imaginen el problema que tendría el Argentinosaurus si le diera un estornudo. Sería como un huracán para los animales cercanos. Número 2. El Quetzalcóatlus, el amo de los cielos prehistóricos. Si pensaban que las aves actuales son grandes, esperen a conocer al Quetzalcóatlus, un reptil volador que podría hacer sombra a un avión pequeño. Con una envergadura de alas de hasta 12 metros, el Quetzalcóatlus es considerado el animal volador más grande que ha existido. Pesaba alrededor de 200 a 250 kilogramos, lo que es sorprendentemente ligero para su tamaño, gracias a sus huesos huecos y estructura corporal adaptada para el vuelo. Vivió hace unos 70 millones de años en lo que hoy es Norteamérica. Se cree que podía volar largas distancias sin necesidad de batir sus alas constantemente, aprovechando las corrientes de aire. Con su pico largo y sin dientes, el Quetzalcóatlus podría recoger su comida sin aterrizar, como un servicio de comida rápida prehistórico en pleno vuelo. Número 3. El impresionante megalodón, el tiburón gigante. Si creen que el tiburón blanco es aterrador, prepárense para conocer a su primo lejano, el megalodón, un tiburón tan grande que haría que Tiburón pareciera una película para niños. El megalodón podía alcanzar hasta 18 metros de longitud, 3 veces el tamaño de un gran tiburón blanco actual. Sus dientes medían hasta 18 centímetros y su mordida tenía una fuerza estimada de 18 toneladas, suficiente para aplastar un automóvil. Vivió hace entre 23 y 3.6 millones de años y se cree que su extinción se debió a cambios climáticos y a la disminución de sus presas. Los fósiles de sus dientes han sido encontrados en todos los continentes excepto en la Antártida, indicando que vivía en casi todas las partes del planeta. Menos mal que el megalodón ya no nada en nuestros océanos, o los paseos en bote serían mucho más emocionantes. Peligrosos, mucho más peligrosos. Número 4. ¿Le temen a las serpientes? Créanme, después de conocer a la titanoboa, quizás empiecen a apreciar más a las pequeñas culebras del jardín. La titanoboa medía alrededor de 13 metros de largo y pesaba más de 1 tonelada. Era tan gruesa que si quisiera podría abrazar un autobús, literalmente. Vivió hace unos 60 millones de años en las selvas tropicales de Sudamérica. Su tamaño colosal se atribuye a las altas temperaturas de la época, que permitían a los reptiles de sangre fría crecer más. Probablemente se alimentaba de cocodrilos prehistóricos y grandes peces. Su descubrimiento en una mina de carbón en Colombia ha proporcionado información valiosa sobre el clima y el ecosistema después de la extinción de los dinosaurios.
Imaginen usar una piel de titanoboa para hacer una bufanda. Definitivamente necesitarías invitar a todo el vecindario para compartirla. Número 5. Si pensaban que el Argentinosaurus era grande, esperen a conocer a la ballena azul, el animal más grande que ha existido y que aún vive entre nosotros. La ballena azul puede medir hasta 30 metros de largo y pesar más de 150 toneladas. Su lengua pesa tanto como un elefante y su corazón es del tamaño de un automóvil pequeño. Se alimenta principalmente de krill, consumiendo hasta 4 toneladas al día. A pesar de su enorme tamaño, las ballenas azules pueden nadar a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Sus cantos pueden viajar miles de kilómetros bajo el agua, lo que les sirve para comunicarse entre ellas. Intentar hacer un selfie con una ballena azul sería todo un reto. Necesitarías un palo de selfie del tamaño de un edificio. ¿Te está gustando el video? Entonces no olvides dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir creando contenido curioso y divertido para ti. Número 6. ¿Creían que el Tiranosaurio Rex era el rey de los dinosaurios carnívoros? Pues el Spinosaurus viene a quitarle la corona. Este enorme dinosaurio medía hasta 18 metros de largo, superando al T-Rex en tamaño. Tenía una vela en su espalda formada por espinas neurales que podían medir más de 1.5 metros de altura. Se cree que esta estructura pudo haber sido utilizada para regular su temperatura o como exhibición para atraer parejas. Vivió hace entre 112 y 93 millones de años, en lo que hoy es el norte de África. A diferencia de otros dinosaurios carnívoros, el Spinosaurus estaba adaptado para un estilo de vida semiacuático, cazando peces gigantes en ríos y lagunas. Con sus habilidades acuáticas, el Spinosaurus sería el campeón olímpico en natación y pesca al mismo tiempo. Número 7. Paraceratherium, el rinoceronte gigante. Si los rinocerontes actuales les parecen imponentes, imaginen uno del tamaño de una casa de 2 pisos. El Paraceratherium es el mamífero terrestre más grande que ha existido. Medía hasta 8 metros de alto y pesaba alrededor de 20 toneladas. Carecía de cuernos y tenía un cuello largo que le permitía alcanzar las hojas altas de los árboles. Su tamaño gigantesco le protegía de depredadores y le permitía acceder a fuentes de alimento inaccesibles para otros herbívoros. Imagina el tamaño de la pala necesaria para limpiar después de este rinoceronte. Uy, sería un trabajo de tiempo completo. Número 8. Deinosuchus, el cocodrilo gigante. ¿Han visto alguna vez un cocodrilo y pensar, menos mal que no son más grandes? Bueno, el Deinosuchus les haría replantearse ir a nadar al río. Este cocodrilo prehistórico podía medir hasta 12 metros de largo y pesar alrededor de 8 toneladas. Sus dientes estaban diseñados para aplastar, lo que le permitía cazar dinosaurios que se acercaban a beber agua. Sus fósiles indican que podía vivir tanto en agua dulce como salada, lo que le daba una ventaja en diferentes hábitats. ¿Con un Deinosuchus en el río? Definitivamente pensarías 2 veces antes de saltar desde un columpio de cuerda. Número 9. Letzichthys, el pez más grande. Si piensan en peces grandes, quizás imaginen al tiburón ballena, pero el Letzichthys lo deja como un pez dorado a su lado. Este pez prehistórico podía alcanzar los 16 metros de longitud y pesar hasta 45 toneladas. Era un gigante pacífico que se alimentaba filtrando plancton, como las ballenas actuales.
Su gran tamaño le permitía viajar largas distancias en los océanos en busca de alimento. Si el Edsichthys jugara en un acuario moderno, seguramente necesitaríamos uno del tamaño de un estadio. Y para cerrar con broche de oro, ¿qué tal un pariente lejano nuestro que podría mirar a King Kong a los ojos? El Gigantopithecus medía hasta 3 metros de altura y pesaba alrededor de 500 kilogramos, coexistiendo con los primeros humanos. Se cree que era herbívoro, alimentándose de bambú y frutas. Algunos piensan que leyendas como la del Yeti podrían estar inspiradas en este simio gigante. Con ese tamaño, el Gigantopithecus habría sido un excelente jugador de baloncesto. Solo habría que encontrar una cancha lo suficientemente grande. Ahora cuéntanos, ¿cuál te impresionó más? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no te pierdas nuestros otros videos llenos de datos sorprendentes que te dejarán con la boca abierta.